Hola, bienvenidos a su programa En Casa con Salud de la Misión Surandina. En el día de hoy abordaremos un tema muy interesante, titulado La fiera que llevas dentro. Qué interesante, ¿verdad? Y es que con este confinamiento tenemos diferentes cambios en el estado de ánimo. Para esto hemos invitado a la doctora Ginny Arias, quien abordará esta temática para enseñarnos unas herramientas muy importantes con el manejo de la ira. Veamos. Quiero saludarte en este momento y agradecerte por estar acá con nosotros en este espacio. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante con un título bastante interesante y es La fiera que llevo dentro. Yo quiero que ahí donde estás voy a ponerte a pensar y vamos a tratar de reflexionar sobre las reacciones que todos tenemos. Quiero que hagamos este ejercicio de manera individual, que pensemos en nosotros. Muchas veces cuando estamos en conferencias, en charlas, yo veo que cuando yo estoy dando alguna conferencia, las personas empiezan a codear al del lado. Hoy quiero invitarte a que lo hagamos con nosotros. Entonces, cada vez que yo pregunte algo, indágalo en ti. Deja un momentico a los otros a un lado. Para que esto funcione y para que interioricemos algunas cosas, debemos pensar en nosotros. ¿Qué tanto de lo que la persona que me está hablando lo estoy llevando como yo en mi vida? Me presento, mi nombre es Ginny Arias, yo soy psicóloga clínica, así que hoy vamos a abordar un tema que creo que por estos momentos es muy adecuado y muy pertinente tocarlo, y es el tema de la ira, el tema de cómo reacciono. No sé si te ha pasado, si les ha ocurrido que estos días de cuarentena hemos estado un poco más sensibles. Nuestra ira tal vez ha aumentado un poco, la manera en la que reacciono a veces me encuentro tal vez con que es diferente a como yo siempre reaccionaba y estoy un poco más sensible o estoy un poco más enojado o enojada. Quiero que empecemos entonces a indagar. Resulta que quiero que te des cuenta primero lo que te acabo de decir. Si durante este tiempo tus reacciones han cambiado. Sí, mira que yo era una persona muy tranquila y con todo este encierro, con todo este estrés que he tenido por lo económico, mi esposa o mi esposo me habla y yo lo grito, la grito, reacciono muy feo. Mis hijos como que, hay momentos que como que ya no sé qué más hacer con ellos y lo que hago es gritar. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos manejar y tratar de controlar esas expresiones de ira es primero caer en cuenta. Cuando me doy cuenta, puedo hacer algo. Si tú no te das cuenta que tus reacciones son exageradas o que están dañando a los otros, podemos acá hablarte de miles de cosas, podemos darte muchos ejemplos, pero si cada uno de nosotros no hace esa tarea introspectiva de me doy cuenta que tal vez sí necesito trabajar este tema, será imposible que lo transformes. Entonces, quiero que miremos unas cosas rápidas de qué es lo que debemos darnos cuenta para saber si es necesario. Primero, siento que yo no tengo el control sobre mis emociones. Empecemos por ahí. ¿Te has sentido con mucho llanto? ¿Te has sentido muy molesto? ¿Te sientes desesperado, encerrado? ¿Estás muy estresado? Entonces, si las respuestas a alguna de estas fueron sí, listo, ya tenemos como un puntico. Después, quiero que indagues qué generan tus actitudes en los otros. Cada vez que tú hablas, que respondes, que gritas a tu pareja, a tus hijos, ellos lloran. Por lo general las personas nos dicen, mira, no me tienes por qué hablar así. Lo que pasa es que uno está tan enojado que uno considera que sí debe hablar así. ¿Cómo no te voy a hablar así si es que y sigue, ¿no? Entonces, segundo, me doy cuenta de cuál es la reacción en el otro frente a lo que yo hago. Si yo veo que le hablo al otro de cierta manera y lo hago llorar, en vez de decirle, ay, pero ya va a llorar otra vez, me pongo a pensar, ¿qué será lo que yo estoy haciendo para que esa persona genere esa respuesta? Es muy importante. Seguimos con los puntos. Siento que no lo puedo controlar. O sea, tú ya te has dado cuenta y dices, ay, sí, ya no puedo seguir gritando tanto. Y aún así hemos seguido como en la misma reacción. Entonces, vamos identificando cosas que me van ayudando. Cuando yo tengo algo en lo psicológico para trabajar, una de las
de las maneras más sencillas de saber si tengo un problema o no es cuando empieza a afectar varios de mis entornos. En este momento los entornos cambiaron. Bueno, algunas personas ya están yendo a trabajar, pero una de las maneras es darme cuenta si en varios de los entornos estoy teniendo problemas por mis reacciones de ira. O también puede suceder que afuera soy de una manera y en mi casa es donde como que logro ser realmente como soy y exploto. Entonces, vamos identificando como varios aspectos para que nos demos cuenta si es un tema que debemos trabajar. Entonces, cada vez que yo le hablo a mi familia, veo llanto, veo reacciones negativas, tristeza, estoy golpeando a alguna de las personas de mi familia en esos ataques de ira. Y por último, quiero dejarte un punto importante y es, en la calma, meditarlo. Si tú consideras que tus acciones son correctas estando en la calma, ¿cómo las vas a cambiar cuando estás en medio de la ira? Si cuando estás hablando con un grupo tú dices, bueno, es que es necesario, o así tenía que ser, o así se les debe hablar para que la gente entienda, bueno, pues estas conductas finalmente no lograrán transformarse, porque si lo hacemos ya en la marcha va a ser muy complicado. Debemos primero hacer un examen de conciencia de cuáles son mis reacciones, es la manera más asertiva, más positiva para yo enseñarles a mis hijos sobre la obediencia, que están viendo mis hijos en mis reacciones. Si les estoy gritando para que ellos no griten y para que no tengan mal genio, es un mensaje de dos vías. Entonces, quiero proponerte una parte un poco con algunos tips. El primero es ese, que en la calma reflexiones si tu esquema mental como que avala esas prácticas, si cada vez que tú te enojas lo confirmas, como decía anteriormente, si tú respondes cuando las personas te dicen me estás tratando mal, si tú les respondes, claro, pero es que ¿cómo no te voy a tratar mal? Sí. Entonces, uno de los primeros pasos es entender que el problema debo cambiarlo yo, porque siempre justificamos con lo que hace el otro. Entonces yo te grito porque es que tú me sacas el mal genio, yo te trato de esta manera porque tú no entiendes. No. Entonces la propuesta de hoy es al revés. Me evalúo y veo que no puedo justificar mi conducta negativa, mi conducta de hacerte daño, mi conducta explosiva por lo que tú haces. Debo transformarlo en mí. El siguiente paso es este: no estar esperando que los otros cambien, sino ¿qué otra manera tengo de mostrarles mi inconformidad con esta situación? Intento varias posiciones frente, por ejemplo, a algún tema. Y acá viene otra importante y es, esta es un poco más complicada y es, cuando yo me pongo la meta fija de que voy a tratar de eliminar una actitud, debo, y es mucho más fácil si la cambio por otra. Entonces, si tengo un ataque de ira y yo ya me conozco y sé que estoy muy mal geniado, mi primera respuesta es gritar. ¿Con qué actitud la puedo cambiar? La puedo cambiar con, espera un momentico, y lo digo cuando esté más tranquilo. Este ejercicio obviamente es muy difícil. Puedes tener, por ejemplo, en las consultas yo coloco una palabra clave y es, por ejemplo, si me da mucha ira, utilizo mi palabra clave que para cada uno puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, para mí puede ser paciencia, 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 paciencia. Y como que me engancho en esa palabra en vez de hacer la reacción inmediata frente a la otra persona. Son ejercicios pequeñitos mientras vamos haciendo las otras reflexiones que ya te invité. Entonces, encuentro la manera de decirlo de una manera diferente. Tal vez como en el momento es tan difícil manejarlo, lo primero que debo hacer mientras empiezo como a educar esas emociones es al menos retengo un momentico, porque es importante que yo diga lo que me molesta también. Pero al menos en la primera reacción, ¿cómo la cambio? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo la retengo un momento para que no salga de la peor manera? Y es el siguiente paso va relacionado con lo que acabo de decir y es expresemos lo que nos molesta en el momento en que nos molesta, no cuando nos tiene ya desquiciados, por usar una palabra. Cuando yo dejo que se acumule, se acumule, se acumule, cuando llego ya al extremo, lo digo el mensaje de la peor manera. Entonces, es un tiempo corto, quise compartir contigo algunas claves o algunas ideas que podemos trabajar. Es importante la toma de conciencia, es importante conocerme y dejar de justificar lo que hago con la conducta del otro. Espero que este mensaje haya sido útil para ti.
para todas las personas que están escuchando este video, espero que tengas un lindo día y entendamos que estamos en un momento difícil, entendamos que está siendo complicado manejar nuestras emociones, pero para eso están estos espacios. Que tengas un buen día. Qué interesante tema, ¿verdad? Agradecemos a la doctora Ginny Arias por esta intervención, por esas recomendaciones importantes para mejorar nuestra salud mental en medio de esta crisis del confinamiento. Y recuerden, amigos, que el próximo lunes tendremos la siguiente temática. No se lo pierdan aquí en nuestro programa En Casa con Salud.